Bailo, no, buen día para todos. La verdad que voy a ser súper breve y simple. Porque es simple esto. Quiero irme con la conciencia tranquila de haber dicho lo que pienso en el lugar que tiene que ser, que es acá. No en las redes, no paviar y lo que se dice, hacerlo y cumplirlo. Porque este partido necesita coherencia. Nosotros no podemos ser parte del gobierno de Milei y tenemos que dejar de querer alambrar Córdoba. El radicalismo es un partido nacional, es un partido que quiere gobernar el país, un partido que quiere poner presidente, y si quiere poner presidente tenemos que saber hablar de los contextos complicados en su conjunto. No nos puede interpelar que Milei recorte la educación o que Yayora lo haga, y a veces sí, a veces no, depende de quién lo haga y que nos convenga, marchamos o no marchamos. Estamos en una situación difícil, extremadamente difícil, social, política, económica, donde la gente no nos cree, donde la gente no llega a fin de mes. Bueno, ¿y qué va a hacer el radicalismo? Es tan simple como hacer más y mejor radicalismo o quedarnos en esa nube que nos quieren meter, en esa grieta que le sirve a Milei, que es la de, bueno, ¿están conmigo o son kirchneristas? ¿Cuándo fuimos nosotros kirchneristas? ¿Cuándo fuimos de derecha? Creo que nunca. Entonces es súper simple, es hacer radicalismo, agarrar nuestros ideales, agarrar nuestra historia, mostrarle a la gente lo que tenemos. Tenemos un montón de casos de éxito, están un montón acá, le demos más pelota a ellos, los acompañemos mucho más a ellos. Ahí es donde tenemos que estar, demostrando lo que es el radicalismo. Tenemos gestiones para demostrarlo, no es que no sabemos cómo demostrarlo, es tan simple como eso, insisto. Nos quedamos en la nube de la macro, pero después cuando bajamos cierran comedores, los chicos cambian de colegio, la gente no puede pagar las prepagas, no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad, no podemos pagar el alquiler, la gente paga con la tarjeta el súper, paga con la tarjeta la luz. Entonces, ¿de qué nos sirve la macro si en la micro no llegamos? Están haciendo una estafa a la clase media. Y nosotros no nos podemos quedar simplemente en que no vamos a criticar Córdoba, a criticar Yayora. Nos pongamos las pilas. Y esta vez me ha hartado de venir a Jardino a pedir unidad. No le voy a pedir más porque creo que lo aprendimos y ya lo tenemos que tener zanjado, porque si no parecemos locos todos los años pidiendo lo mismo. Este año lo que voy a pedir es coherencia y responsabilidad. Coherencia y más responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, les quiero decir que nos vamos acercando al final de la actividad que teníamos pensado para hoy. Nos quedan muchos oradores. Estamos haciendo un gran esfuerzo para que puedan hablar todos. Se darán cuenta que tratamos que hable la juventud, que hablen las mujeres, que hablen los varones, que estén todos representados de alguna manera. Pero tratemos de utilizar de la mejor manera el tiempo que tenemos. Le vamos a pedir a Carlos Becerra, que es el que continúa, que venga para acá y le meta el sentido final, más o menos ya estamos tratando de ir culminando. Luego, Gasol, Amigas y amigos radicales, en primer lugar, reconocimiento al comité de la provincia, en la figura del presidente, por haber tenido la responsabilidad de organizar y también, como es parte de la tradición del radicalismo de Córdoba, este encuentro de jardín, necesario encuentro de jardín. Al mismo tiempo voy a tratar, atento a lo que el doctor Ochoa me ha fijado, que sea muy breve. Voy a tratar de ser muy breve, lo más breve posible, por supuesto. Yo me acuerdo de una anécdota que a mí me marcó mucho en mi vida política y cultural. Hace muchos años ya, la mayoría de los que tienen la mitad para abajo todavía no habían nacido. Pero hace muchos años me tocó representar a la Federación Universitaria Argentina ante la Unión Internacional de Estudiantes en Berlín, en compañía de un gran radical de Córdoba que murió en la pandemia y que algún día le tenemos que hacer un homenaje, que es Ernesto Aracena. Caimán Aracena.
que era diputado provincial, el único diputado provincial de la juventud que integraba la legislatura, de la juventud radical que integraba la legislatura de Córdoba, que era miembro de la legislatura de Córdoba. Y resulta ser que nos distribuimos el trabajo de todos los días. Unos iban a unos eventos, otros iban a otros eventos, y al final del día nos juntábamos para comentar qué nos había sucedido, cómo nos había ido. Ya eran las postrimerías del encuentro del Congreso de la Unión Internacional de Estudiantes. Y un día había que ir a un encuentro que se llamaba Juventud acusa el imperialismo, y que iba a cerrar ese encuentro nada más y nada menos que Yasser Arafat, el histórico luchador por la causa palestina, y que bueno, era todo un acontecimiento poder llegar ahí y fijar la posición como joven radical. Así que discutimos un rato a ver quién de los dos iba a ir, y me pareció finalmente que debía ir Ernesto, que debía ir el Caimán, porque era legislador, tenía una representación popular y además, por supuesto, era ya un veterano dirigente de la juventud de nuestro partido. Merecidamente debía ir. Así que decidimos, bueno, Caimán, tenés que ir vos a hablar, ibas a hablar en nombre del radicalismo argentino en este magnífico acto donde la juventud acusaba el imperialismo y cerraba nada más y nada menos que Yasser Arafat esa jornada. Bueno, así fue. Y cuando llegamos a la noche, hacíamos como un mini seminario entre todos. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo pasaste el día? ¿Cómo fue la jornada? ¿Pudiste decir o no decir las cosas que a cada uno le tocaba decir? Y cuando finalmente el Caimán fue quien debía contar cómo le había ido. Bueno, ¿cómo te fue en el acto de la juventud que acusaba el imperialismo? Y dijo, che, yo llegué un poco tarde, la verdad que era un gentío bárbaro, llegué un poco tarde, y cuando llegué no hizo falta que yo hablara porque ya al imperialismo lo habían hecho bosta. Me acuerdo desde ayer de esta anécdota, porque lo cierto es que en estas dos jornadas del radicalismo de Córdoba, lo que se ha distinguido es el castigo por la enorme diferencia política que tenemos con el presidente Milei y su proyecto, de tal manera que es como que ya lo hemos hecho bolsa. Yo para qué voy a seguir hablando de lo mismo. Pero lo cierto es que también, y a esto me quiero referir muy brevemente y muy poquito, me parece que nosotros, si eso está claro para todos los radicales, y creo que está absolutamente claro, y tratándose nada más y nada menos que de un adversario político con quien tenemos una profunda diferencia cultural, y no la decimos nosotros, los radicales, lo dice él, que es quien viene a cambiar la cultura política y social de la Argentina, porque desde hace 100 años que la Argentina perdió el rumbo, lo dice él. Nosotros hace 132 años que nacimos para reparar a la República. Él dice que hace 100 años la República Argentina se equivocó de rumbo y que hay que hacer otra Argentina. De tal manera, amigas y amigos, que tenemos por delante, luego de haber hecho el diagnóstico encomiable de cada uno de los que hablaron ayer y hoy respecto a la caracterización del gobierno de Milei, yo lo que creo efectivamente que debemos tomar nota de qué se trata nuestras diferencias. Estamos frente
a una batalla cultural nueva en la Argentina. Un revisionismo que se planta absolutamente en el andarivel distinto con el que se plantó hace 132 años la Unión Cívica Radical. De tal manera que analizar la coyuntura respecto de Milei es absolutamente correcto. Criticar sus decisiones, sus posturas, sus formas, sus métodos es absolutamente correcto. Pero en que donde no debemos de ninguna manera pifiar el bizcachazo es a dónde tenemos que hacer centro nosotros en nuestro mensaje a la sociedad. Hay una diferencia cultural que deviene al mismo tiempo de un mensaje que hace el presidente y que ha puesto como objetivo central de su enemigo a la Unión Cívica Radical. Debemos ser conscientes de esto. En consecuencia, tenemos sobre nuestras espaldas dos responsabilidades. La primera es prepararnos para esta batalla política y cultural. La segunda, ser conscientes que solamente la Unión Cívica Radical en la Argentina está en condiciones de asumir esta batalla. Porque la otra fuerza política que ha competido con el partido desde hace tantos años en la Argentina, la otra fuerza política es proclive a sumarse a cualquier variante posible que le permita acceder al poder. Ahora fueron montoneros, devienen los conservadores y golpistas del 30, seguirán siendo conservadores a donde vayan, es decir, el peronismo en sus más diversas formas no está dispuesto a defender a la República desde el punto de vista de la génesis cultural como lo ha hecho la Unión Cívica Radical. Y es por esto que está sobre nuestras espaldas, sobre nuestro partido, sobre nuestros dirigentes, asumir esa responsabilidad que hoy comienza una etapa histórica y diferente en la Argentina. No voy a decir mucho más que eso sobre este tema. Yo no pienso que haya una mala actuación de nuestros legisladores nacionales. Estoy muy lejos de pensar eso. Porque se ha dicho acá, desgraciadamente, pijoteros los que no piensan igual, viejos los que no sé tal cosa. Y lo cierto es que yo no tengo ni razón y mucho menos decisión desde ningún punto de vista de hacer una crítica a nuestros diputados nacionales. Han peleado y se han plantado en donde tienen que estar. Solamente digo que como tenemos que hacer el debate sobre la línea política que deberá tener el radicalismo para adelante, y atento al escenario que yo manifiesto que es de esta naturaleza, pues tenemos que ser muy claros. Y para ser claros, afirmar que, por supuesto, pensando en la sociedad que sufre y en los que menos tienen, tenemos que aportar con nuestra gestión política, legislativa, funcional de cualquier nivel, aportar para que le hagamos más llevadero o solucionemos los problemas de los que menos tienen y están más agraviados por el escenario económico y social. Pero yo no voy a apostar a que el gobierno de Milei le vaya bien. Yo voy a apostar a que le vaya mal.
nosotros tendremos que trabajar para solucionar los problemas de los que menos tienen y los que están más acuciados por los problemas económicos. Pero si le va más bien a Milei, es que triunfa el proyecto autoritario y cuasi fascista que él encara en la Argentina en contra de la Unión Cívica Radical. Y esto no quiere decir de ninguna manera, que yo me voy a oponer porque sí, al contrario, por eso no soy crítico de lo que están haciendo nuestros legisladores, reformulando las cosas horribles que vinieron en los proyectos bases originarios. Al contrario, vamos a hacer todo lo que se pueda para mejorar eso. Y así lo ha dicho el presidente de nuestro bloque en el discurso de cierre que hizo días pasados y que yo reivindico, que expresa esta línea de pensamiento. Pero no nos tenemos que equivocar sobre nuestro rol. Tiene que ser muy claro frente a la sociedad nuestro rol. Y aún frente a la coyuntura, que este gobierno que sacó el 30%, 30 y pico, y después se fue al 56% como consecuencia del balotaje, dejó una amplia franja que merece ser representada. Así haya habido radicales que lo votaron para enfrentar precisamente y que no siguiera el latrocinio kirchnerista. Pero ¿qué hacemos con el 40% que no lo votó? ¿Lo dejamos a la deriva o también a ellos les planteamos una alternativa? Y esto es lo que hay que gestar desde el radicalismo de Córdoba, desde el radicalismo nacional, y lo que hay que debatir, porque no la tenemos clara todavía. No está claro cómo asumimos este debate. No están dadas las líneas fundamentales de cómo abordamos este próximo escenario. Y esto es lo que debe apurarse en el radicalismo, precisamente abordar este debate y las conclusiones que permitan llevar adelante una estrategia positiva en la futura conformación de la oposición de alternativa del radicalismo al gobierno de la nación y, por supuesto, a la tesis liberal cuasi fascista de Milei. De tal manera que no se podían excluir de ninguna... Voy a tratar. De tal manera que no se podían excluir, desde mi punto de vista, analizar los temas nacionales en este encuentro y solamente volcarlo a los temas provinciales. Y no está mal que se traten los temas nacionales, que se expresen sobre los temas nacionales. Y pongamos nuestro pie fundamental en las cosas de la provincia. Allí también nuestro pie fundamental. Y digo, es un paso importante, positivo, la generación y movimiento en orden a construir un pie de crecimiento fundamental del poder territorial del radicalismo de Córdoba expresado en el foro de intendentes y en el foro de concejales. Es fundamental que eso funcione. Comentando con algunos legisladores ayer de Córdoba, mi opinión es que empieza paulatinamente a levantar el piné de la percepción pública de la sociedad cordobesa el rol que cumplen nuestros legisladores provinciales, pese al escenario mediático adverso que tenemos en la provincia, del que ya lleva muchos años y que por supuesto cada día es dependiente de la pauta. Pese a eso, nuestros legisladores provinciales están hoy visualizados como que son la oposición en la provincia, y esto es muy bueno
que siga creciendo porque expresan la posición de la Unión Cívica Radical. Pero digo al mismo tiempo, voy a cortar, pero digo al mismo tiempo, nosotros tenemos que pensar en la próxima gobernación. Yo digo que todavía tenemos muchas diferencias porque estamos en el fragor de este debate, en el radicalismo, alrededor de qué pensamos sobre Milei, qué pensamos sobre la alianza que pasó, qué pensamos sobre Macri, de tantas cosas que nos han pasado en este último tiempo. En función de eso tenemos mucho que seguir debatiendo. Pero si queremos alcanzar la unidad en el radicalismo de Córdoba, que creo que es imprescindible para cualquier proyecto, la unidad solamente se va a alcanzar si tenemos coincidencia en estas cosas, pero en el camino de irlas alcanzando, yo reivindico que por lo menos debe haber una, que no puede de ninguna manera aislar a ningún radical de ese objetivo. Amén de las diferencias que tenemos que reconocer que tenemos. Y las asumimos y las vamos a ir debatiendo y las vamos a zanjar como lo hemos hecho tantas veces. Pero creo que el radicalismo de Córdoba va a estar unido si tomamos una decisión política, ética y pública de que el próximo candidato o candidata a gobernador de la provincia va a ser radical. Si esto lo asumimos, política, ética y públicamente, se empieza a develar el panorama de lo que va a ser la política de Córdoba por delante. Vamos a alcanzar la unidad del partido. Sin duda vamos a alcanzar la unidad del partido y no vamos a hacer más especulaciones sobre cuáles son nuestras alianzas. Vamos a convocar a otros que no sean radicales a que nos acompañen, pero bajo un candidato o una candidata radical. Si esto es posible, vamos a haber alcanzado la unidad del partido. Si esto no es posible, decirlo, escribirlo, vocearlo y defenderlo, no vamos a tener unidad en la Unión Cívica Radical de Córdoba. Muchas gracias. Que sé que están transpirando, simplemente decirles a las autoridades y a todos los correligionarios y correligionarias que hemos venido aquí, felicitarlos por el compromiso, por encontrarnos, por abrazarnos, por marcar nuestras diferencias, por poner reflexiones sobre la mesa, que nos hace falta encontrarnos para diagramar un futuro esperanzador. Pero solamente decirles que estamos en tiempos de transformaciones cada día más rápidas, más mediáticas, más inmediatas. Y creo que en el diagnóstico que hagamos desde el radicalismo, la verdad que los discursos fueron increíbles, aún no coincidiendo, son parte de esta diversidad que tiene el radicalismo. Y le digo por qué, porque simplemente hace 6 meses, estaba contando recién, hemos tenido una elección que nos sacudió a todos. Quizás fue un año de tantas elecciones, pero que interpeló a las estructuras, sobre todo clásicas, o a quienes clásicamente entendemos de un partido político como es el radicalismo sobre todo. Esto nos debe servir para poner en el diagnóstico
a ver cuál es la nueva realidad a la cual nos debemos enfrentar para conectar el mensaje de nuestro radicalismo a ese cambio que estamos necesitando. Y digo que tampoco fue todo malo, miremos el vaso medio lleno. Gobernamos 5 provincias gobernadas por radicales, pero que en todas están bajo frentes o alianzas. En nuestra provincia tenemos una paridad increíble y destaco la labor que llevan todos los legisladores marcando su oposición, y el peronismo por primera vez se siente incómodo. Gobernamos muchísimos más municipios y comunas en el interior. Y eso nos hizo aprender a nivel nacional que teníamos un deber, y que era lo que acaba de decir Carlitos, la unidad. Veníamos de un bloque dividido y fue claramente difícil ese proceso. Pero como cordobeses debemos estar sumamente orgullosos por pasar de una presidencia de bloque de un cordobés a otro cordobés que, a pesar de todas las diferencias que tuvimos que sortear, pudimos lograr lo que nos estaban reclamando los radicales, que era la unidad de ese bloque. Y créanme que es un ejercicio diario. Estoy, como dijo Gaby, y no voy a introducir en el rol porque lo he descrito claramente, pero es un ejercicio diario, convivir en las diversidades, lograr los resultados para que todos podamos convivir bajo este partido. Y este es el desafío. Primero nuestra unidad, para luego seguramente convocar a quienes piensen más o menos parecidos para lograr el gobierno tanto nacional como provincial. Y con esto me despido, señor presidente. En nombre de este nuevo espacio, que créanme que es para abrazar y es propositivo para el radicalismo. Venimos a comprometernos aquí en Villa Sardino, a proponer un compromiso que todos lo tenemos, de aportar un granito de arena, para que esa imagen que hoy vemos en los diarios de Córdoba, la elevación a juicio de la causa más triste, más trágica y que demuestra la impunidad de 25 años de gobierno en Córdoba, la dejemos atrás con un radicalismo potente, dinámico, moderno, que tenga ganas de llegar al poder para cambiar la triste realidad en la que viven todos los cordobeses. Los convoco a que nos comprometamos en cada uno de esos lugares a que día a día lo logremos, abrazándonos y mirándonos, que no somos enemigos, sino al contrario. Podemos tener diferencias, pero el Partido Radical es el paraguas que nos abraza a todos. Muchas gracias. Felicitaciones. Ya lo ves, Pablo Faría, ¿está por ahí? Pablo. Muchas gracias. Correligionarios, la verdad que celebro esta reunión, no así la falta de continuidad en el tiempo, en los últimos años, de poder vernos, de poder discutir y de alguna manera tener relación directa con quienes nos representan a nivel provincial y a nivel nacional. En esta durísima realidad que vivimos todos los argentinos, los cordobeses, fundamentalmente tenemos que estar a la altura de las circunstancias, pero abriendo el corazón, con nuestra fe doctrinaria abajo del brazo. Acá volamos muy alto, sí, quiero que seamos gobierno provincial, sí, Bolarito, quiero que seamos intendencia también, sí, pero fundamentalmente tenemos que estar al lado del vecino al que más le hace falta, abrir los brazos y ser empáticos y solidarios.
Yo creo que fundamentalmente, más allá de la unidad, que la unidad puede venir antes o después de una interna, porque el que gana conduce y el que pierde acompaña. Acá nadie tiene miedo a la interna, y lo digo yo que soy de la novena, acá está el doctor Nicolás. Nadie tiene miedo a la interna. Pero fundamentalmente tenemos que recuperar la identidad partidaria. No somos radicales delante de la gente, delante del pueblo. Ese es el problema. Una vez que logremos nuevamente ser un partido, como bien decía el doctor Ramón Bautista Mestre, los sueños no despiden. Que volvamos a ser la Unión Cívica Radical, yo les aseguro que nos van a tener en cuenta. ¿O no se acuerdan que algunos iluminados nos tiñeron de amarillo y nos tiraron a un precipicio? Nos partieron una lista en dos y hoy por hoy estamos absolutamente desbaratados. Me importa realmente muy poco, soy a uno de los aliados acá presentes de esta gente. Y hoy nos dejan pegados debajo del logo de un león absolutamente tirano, agresivo y que permanentemente contra nosotros tiene una política comunicacional de destrucción sistemática. Por eso mucho cuidado, porque nosotros los militantes, los que somos ciudadanos de a pie y que tuvimos el honor también de representar a la ciudadanía, en mi caso gracias al doctor Ramón Bautista Mestre, que sí fue intendente 2 veces consecutivas, gracias al trabajo de todos ustedes. Yo quiero decir Ramón Javier Mestre, Ramón Javier Mestre, como lo fue también Ramón Bautista Mestre y el gobernador Ramón Bautista Mestre. Pero quiero decir para terminar, gracias Miguel, quiero decir para terminar que no nos olvidemos de dónde venimos, no nos olvidemos de nuestra fe doctrinaria. Cuando levantamos la mano en algún ámbito, aquellos que tienen el honor de representarnos, veamos que más allá de las encuestas, más allá de las conveniencias, no traicionemos nuestra fe doctrinaria, que nuestra ideología y nuestra filosofía estén absolutamente presentes siempre.